La Universidad Nacional Abierta y su Centro Audiovisual presentan Si los pupitres hablaran, un programa para el área de educación y la Dirección de Investigaciones y Posgrado, a través de la especialización de Derechos Humanos. Hoy nos acompaña Oscar Misle. Él es educador, orientador, psicoterapeuta y especialista en derechos humanos, con más de 30 años de experiencia profesional en la prevención de la violencia familiar y escolar. Es cofundador de SECODAP, Centro Comunitario de Aprendizaje. Apuesta a un enfoque educativo, participativo y democrático, capaz de crear ambiente de aprendizaje vivenciales, de construcción colectiva de conocimientos, donde se estimule la indagación del porqué y el para qué de las cosas. Oscar Misle coordina también el programa de Creciendo Juntos, iniciativa de formación familiar y comunitaria para una educación sin violencia. Su afán de compartir lo aprendido lo ha impulsado a escribir varios libros, entre los que destacan El reto de convivir, Violencia en los pupitres, No me hace caso, ¿qué hago?, Adolescente en casa, ¿qué hago?, Lo que esconden los morrales, Heridas que muerde, heridas que florecen, entre otros. En esta oportunidad, desde la Universidad Nacional Abierta, abordaremos con este especialista el tema del acoso escolar desde su experiencia en la publicación de su más reciente libro, Si los pupitres hablaran. Sean todos bienvenidos. Nos sentimos muy honrados para en esta mañana poner sobre la mesa temas que no necesariamente han tenido la respuesta que queremos, pero sí han generado reflexiones y yo diría que movimientos interesantes dentro del espacio que nos toca, con el que nos toca trabajar diariamente. Cuando uno tiene una actividad con las escuelas, siempre le hago la pregunta a los docentes, a los colegas, ¿para qué se forman como educadores? Y me preguntan, y me quieren cambiar la pregunta y me dicen, ¿por qué? No, ¿por qué no? ¿Para qué se forman como educadores? La respuesta suele ser un rotundo silencio. Y después de un silencio, como pensando, ¿para qué me formo como educadores?, las respuestas que salen para informar, para que los muchachos sepan, tengan contenidos y puedan tener la posibilidad de entrar a la universidad y una vez que entran a la universidad, bueno, tener la profesión que les permita, pues, tener los recursos para poder alcanzar sus sueños. Ese es el concepto más florido que puedo tener, porque generalmente es para informar, para que los muchachos tengan acceso al conocimiento universal y con ese conocimiento universal ellos puedan conocer pues el mundo en sus diversas expresiones. Pero no aparece la palabra formar. Y le pregunto, para informar, ¿y no será que también la escuela tiene como compromiso formar? Y todo el mundo dice que sí. Pero pregunta, ¿formar en qué? Y volvemos al concepto anterior. Formar para que tengan la posibilidad de tener la información que les permita tener acceso al conocimiento universal y logren entrar a las universidades y salir pues con el conocimiento básico necesario. Y la palabra formar se sigue quedando corta. Cuando nos ha tocado escribir, y cuando decimos escribir estos libros y buscar los títulos, el primer título del libro, de uno de los libros que llamó mucho la atención, es Violencia en los pupitres. Y Violencia en los pupitres es porque ya comenzamos desde hace 6 años más o menos, a recibir solicitudes a SECODAP por el tema de la violencia escolar. El tema de la violencia escolar, que no se sabía definir mucho qué es violencia escolar, porque violencia escolar era con un poco todo. Pero sí había la inquietud sentida de que algo estaba pasando en la escuela que no estaba obteniendo respuesta y que necesitaba la intervención de alguien para algo. En ese libro ya hablábamos de algo que es el pupitre vacío, que es el pupitre de lo socioemocional o socioafectivo. No hay tiempo en la escuela para hablar de todo aquello que tiene que ver con aquellas situaciones que nos afectan, o aquellas situaciones que nos preocupan, con aquellos sueños. No hay espacios para eso porque hay que transmitir los contenidos. Hay que cumplir con el programa, eso te dicen los docentes. Oscar Misle aclara que en muchas oportunidades hay docentes que se encuentran desmotivados y preocupados por el día a día, por situaciones propias o de índole nacional,
pues no hay que olvidar que se tratan de ciudadanos comunes a quienes les afecta problemas cotidianos, lo que inevitablemente hace más compleja la dinámica escolar, la cual implica a la comunidad educativa, los docentes, la familia y el personal de la escuela en general. Estaba leyendo Pérez Esclarín, cuando iba para Barquisimeto, y estaba un relato, una historia muy cortica, en donde él contaba que hubo una persona que la metieron en una situación de invernadero por 100 años, aislada completamente de todo el contexto externo, y estaba muy protegida. Y cuando ella sale de ese invernadero, que sale a la calle, queda asombrada porque ve que la tecnología, empieza a ver la calle circulando, montones de vehículos en 2, 4 ruedas, comienza a ver en una pantalla, en una vidriera, unas pantallas de monitores de todos los tamaños, transmitiendo imágenes, y él se dice, Dios mío, ¿dónde estoy? Este es el mismo planeta, ¿será que me cambiaron de planeta? Pero ve un letrero que dice escuela, y dice, Dios, por fin veo algo que me es cercano. Y se acerca a la escuela, y cuando entra a la escuela, ve los pupitres en línea, el pizarrón, todo exactamente igual que hace 100 años. Y dijo, por fin me encuentro con el pasado, por fin siento que el pasado se mantiene sin cambiar, sin transformar. Y me pareció interesante la imagen, porque cuando nos toca visitar el año pasado, visitar 19 estados del país, el año pasado escolar, 19 estados del país, que se dice fácil, y ninguno para prevención, todos reactivamente porque la violencia había tomado el plantel, y tú te vas encontrando colegios públicos, privados, religiosos, laicos, bolivarianos, no bolivarianos, grandes, pequeños, te vas dando cuenta que pareciera que el problema es el mismo. La poca posibilidad, la incapacidad de muchas instituciones de dar respuesta a problemas que existen y que están desvinculados, lo que se propone, lo que se plantea a la escuela, lo que se transmite, está desvinculado de la realidad. Y eso lo sabemos las universidades, y eso lo sabemos los docentes, y seguimos formándonos para lograr nosotros formarnos en una pedagogía del siglo XIX, los que nos formaron, como diría Alejandro Castro Santander, los que nos formamos con la pedagogía del siglo XIX, los del siglo XX, para trabajar con estudiantes del siglo XXI. Los colegios privados, siempre nosotros creímos, y en Secodá también lo pensábamos, que el problema de la violencia era problema de los sectores populares, de los sectores pobres, por aquello del hacinamiento, la falta de oportunidades, las injusticias, la poca posibilidad que tiene la persona de poder tener acceso a los bienes, a los servicios. Sin embargo, la práctica te va mostrando que es transversal, que no es un problema solamente de sectores populares, es una realidad en los colegios públicos reconocidos, esos colegios donde tú tienes que inscribir a tu hijo porque fuiste exalumno, eres amigo del director o tienes algún tipo de palanca interna porque tienes que inscribirlo desde el momento que piensas en tenerlo para poder conseguir el cupo. Te das cuenta que también la violencia está presente. ¿Saben cuál es el problema? En la violencia escolar, que está tan naturalizada que cuesta reconocerla. Cuando llegas al colegio porque te invitaron supuestamente preventivamente, después te das cuenta que no es tan preventivamente cuando comienzan las situaciones, o cuando te estás tomando el café típico y la empanadita típica que te invitan, y estás en el patio, en el receso, y te vas dando cuenta cómo son las relaciones entre los compañeros. Y los maestros no se dan cuenta. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? Que las escuelas van reaccionando, los colegios van reaccionando frente a estas formas de violencia naturalizadas, cotidianas, invisible para muchos, y el docente no tiene la posibilidad de formarse para atender esa realidad. De ahí viene la necesidad de escribir los libros, de lo que, si los pupitres hablaran, un poco con el atractivo de escuchar eso o darnos cuenta de eso que existe, ¿verdad?, que se ve cotidianamente, que nos está interpelando, exigiendo cambios en la educación, en la forma, no solamente en la forma, sino en los contenidos de la educación, para que las universidades se planteen o se replanteen si el estudiante que estamos formando es para responder a el siglo XIX o el siglo XXI. Entonces, cuando nos invitan para estar acá, nuestro sueño, nuestra ilusión es cómo lograr repreguntarnos y volvernos a preguntar, ¿para qué estoy siendo educador?
¿Por qué me puse esa toga, cuando me puse esa toga y ese birrete, ¿verdad? Con esa medalla que da justo al corazón, ¿en qué soñaba? En transmitir conocimientos. Cuando viene Google o cualquiera de los buscadores y se encarga de hacerlo más rápido, de manera más eficiente que nosotros. Pudiera pensarse, entonces no es importante la información, no es importante los contenidos, no es importante lo académico. Sí es importante, pero tiene que ser revisado y tiene que ser adecuado y tiene que responder a estos tiempos. Porque nos preguntamos, el país está, como decía la profesora, y es cierto, la violencia crece en intensidad y en frecuencia. Te encuentras casos cada vez mucho más dramáticos desde el punto de vista de relaciones, pero entonces hay algo donde quería poner sobre la mesa también, que entonces resulta ser que ahora todo es bullying. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Si los pupitres hablaran, con Oscar Misle, un programa especial para la Universidad Nacional Abierta. Ya estamos de vuelta con más de Si los pupitres hablaran, con Oscar Misle, programa especial para la Universidad Nacional Abierta. La definición de bullying más citada y aceptada por la comunidad científica es la de Dan Olbus, pionero en los estudios de este fenómeno, quien expresa que un alumno está siendo maltratado cuando él o ella está expuesto repetidamente y a lo largo del tiempo a acciones negativas de otro o un grupo de estudiantes, independientemente de las formas de agresión que se utilicen. Las características que, según Olbus, definen el bullying son tres: la intencionalidad, persistencia en el tiempo y abuso de poder. Las otras prácticas de violencia son consideradas irrespetos, pero no bullying. Que en la escuela hay una serie de situaciones violentas, como es la discriminación, la exclusión, la falta de oportunidades para poder expresarse, para poder manifestar sus descontentos, la canalización de las frustraciones por las injusticias que se dan en la escuela, que van afectando lo que llamamos el clima escolar, que es esa suma de factores que incomodan, que desmotivan, que hacen que sea poco interesante o atractiva la escuela. Sin embargo, el clima escolar no se trabaja sino en los casos puntuales, y si son de bullying mejor, porque ya yo delegué o derivé la responsabilidad a un problema de dos. Y el bullying no es un problema de dos. El bullying, para que sea efectivo, tiene que tener unos testigos. Pero además, para que sea efectivo, tiene que tener el cómplice mejor, pues el mejor cómplice del bullying, que es el silencio. Entonces, la complicidad. Pero entonces te hablan en los colegios, es que lo que está faltando en la educación son una escuela que enfatice en valores. Y aparece la palabra valores, y cuando tú llegas a cualquiera de los colegios, te encuentras en la entrada respeto, solidaridad, cooperación. Y tú dices, ¿cómo se come esto? ¿Qué contenido tienen ese listado de valores? Y es muy interesante, como decían un poco, para tener herramientas, cuando uno hace el ejercicio con los muchachos, con los estudiantes, y le pregunta, le pide un ejemplo donde se ponga en práctica el valor. Háganlo. Un ejemplo, no la definición del valor, sino un ejemplo. Y pasan cosas muy interesantes. Pasan cosas como esta. Un ejemplo es solidaridad, y te dice el estudiante, yo tengo uno. Bueno, profe, yo el otro día estaba en el salón y yo vi que un pana le sacó el celular, por fregar, dijo otra palabra, pero por fregar, le sacó el celular del morral. Yo sé que yo me di cuenta, pero como él es mi pana, yo soy solidario con él, yo me quedé callado. La sombra es la complicidad. Pero también, en no pocos casos, cuentas en un docente que te dice, profe, yo no sé cómo esta profesora habla, usted la oyera, como le grita a los muchachos, cómo se desahoga con ellos su frustración. El otro día, y viene un relato de una historia, y le digo yo, ¿y tú qué hiciste? Ella es tu amiga, sí. Bueno, yo no tiene que ser solidario con los compañeros, porque uno entiende las situaciones que están pasando, lo cargado que están. Y también entonces nos damos cuenta cómo se confunde la solidaridad con complicidad. Pero cuando van a trabajar en equipo, la cooperación, que aparece también clave, uno trabaja y los otros, como dicen los estudiantes, se las echan al hombro. Yo utilizo mucho, pues,
y en el libro lo van a encontrar, seguramente quienes lo leyeron encuentran, ejemplos, frases, testimonios, historias, para ver si se le puede poner un poco de contenido vivencial, que está carente la educación de contenido vivencial, ¿no? Se piensa que contenido vivencial es hacer técnicas de dinámicas de grupo. Entonces, haces la técnica de dinámica de grupo, el sociodrama, haces la técnica de dinámica de grupo, trabajo, lluvia de ideas, cineforos, pero se queda corta la parte de la reflexión. Y te dicen, la actividad estuvo chéverísima porque gozamos un pullero, hicimos un juego divertidísimo. ¿Para qué era el juego? Bueno, el juego era para, no estuve claro para qué era el juego, pero nos reímos. Entonces, la técnica de dinámica de grupo que debería ser para generar disposición, pero también reflexión, se queda más bien, se convierte en un fin, lo que tendría que ser un medio. Este es el problema, que convertimos los medios en fines. Oscar Misle comenta también que durante su recorrido por las escuelas, luego de encontrarse con el fenómeno del pupitre vacío, existe otro factor, la silla vacía, la del maestro o profesor que necesita ser valorado y tomado en cuenta. Resalta lo importante de hacer notar la existencia de todas las personas involucradas en el quehacer de un centro educativo, desde el que está sentado en la puerta recibiendo a los niños, el personal de limpieza, la secretaria, hasta el director. Misle asegura que cuando se llega a un colegio y no se ofrece un saludo o simplemente un buenos días, a estas personas se le demuestra un desinterés, reduciéndolos a su función en el plantel y no tomándolos en cuenta como verdaderos seres humanos que forman parte de la educación de los niños. Entonces nos estamos dando cuenta que también, no sé la experiencia de ustedes, pero entramos sobre todo en colegios muy grandes que los muchachos no se conocen. No saben quiénes son sus otros compañeros, a menos que hayan estudiado con ellos. Cada quien está metido en su rol, cada quien está metido en su papel, cada quien está metido, y nos encontramos cuando hablamos la profesora con los profesores y nos dicen, bueno, yo realmente tengo que decir que son muy pocos los buenos estudiantes. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un buen estudiante? ¿Que saca más nota? ¿El que logra memorizar más contenidos? Y que en la escala esa que mide contenidos, muy parcialmente, no necesariamente conocimientos, lo pone en una escala de valor que lo pone en desventaja en relación con los otros compañeros. El buen estudiante no necesariamente es la mejor persona. Pueden estar las cosas combinadas, pero no necesariamente, porque la escuela sigue siendo apuntando a lo individual. La escuela sigue haciendo énfasis en el cómo puedo yo competir con mi compañero. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué violencia? Si se sigue repitiendo esa forma de relacionarte, y no me cansaré de decirlo, sentado, en fila, viéndole la espalda al compañero y dándole la espalda al que tengo atrás. Psicoespacialmente es una contradicción. Formar para la vida sentado y de espalda al compañero, o viéndole la espalda al que está delante. Pero eso es así lo aprendimos. ¿Cómo voy yo a mover? Tú sabes el tiempo, profesor, que se pierde moviendo los pupitres y poniéndolos en círculo. Se me va la hora. Pero se le va la hora pegando gritos para que los muchachos se queden callados, para que los muchachos atiendan. Y no pueden perder 10 minutos para poder reorganizar de una manera distinta el salón, para podernos ver los rostros, para podernos ver los ojos, para podernos ver las caras y sentir que realmente estamos comunicados. Pérez Clarín decía en su libro que eso fue hecho así a propósito para que no nos comuniquemos mientras estamos en el salón, sino tengamos la mirada puesta en el foco de atención principal, que es el docente. Entonces uno se pregunta, todo esto que tiene que ver con lo simbólico, pero también con lo real, con la forma en que se piensa, se diseñan las aulas, tiene que ver también con la forma en que están diseñados pues, los programas de educación, tiene que ver también con la respuesta que le tenemos que dar al para qué de la educación. Porque si no le damos respuesta al para qué, nos vamos a agotar en analizar el cómo sin tener claro el para qué. El cómo hago, herramientas, tips, eso nos los piden cada vez que vamos a un taller con padres, con familias. Y viene el otro elemento que también es
aparece en escena cuál es el rol que tiene la familia en la comunidad educativa. Porque lo primero que te dicen es que tenemos problemas, las familias no participan, las familias solamente reclaman, las familias convierten la escuela en un depósito de niños, las familias no tienen la posibilidad, o más bien exigen, y ellos no son capaces de dar nada a cambio. Eso puede tener mucho de verdad, pero cuando hablas con las familias, te dicen los docentes nunca nos llaman para reconocer algo, nunca nos llaman para felicitarnos, nunca nos llaman para involucrarnos, nunca nos llaman para que participemos en las tomas de decisiones, solamente para reclamarnos y echarnos en cara lo que estamos haciendo mal. Entonces nos damos cuenta en un divorcio, que eso no solamente en Venezuela, es universal, entre la familia y la escuela. Entonces nos vamos encontrando el reto de la familia, nos vamos encontrando el reto personal, la formación, la posibilidad de irte formando, revisando, haciéndote preguntas como educador. Cuando el libro lo planteamos era un poco eso, poco más que transmitir información que ya existe, es un poco interpelar un poco, hacernos preguntas del cómo estamos haciendo las cosas, pero siempre partiendo del para qué de la educación. Y después nos encontramos de un sistema nacional, un sistema de educación, un sistema educativo, que tampoco da las respuestas, que tampoco se actualiza, que tampoco da las oportunidades para transformar. Entonces hablábamos de informar, formar, y viene la tercera palabra, transformar. ¿Quiénes van a generar los cambios? Mientras sigamos partiendo de que los niños son el futuro del país, estamos perdidos. Los niños son presentes. Y son un presente con el cual nosotros nos relacionamos. Son un presente con el cual nos vinculamos todos los días, como profesionales, pero también como padres. El libro plantea también e incorporó en su versión el cómo abordar el tema político, sin proselitismo, pero abordarlo. Y cómo abordar el tema de la realidad socialmente que vivimos para que este momento sea educable y desde la resiliencia, que es la posibilidad de vivir las crisis con factores protectores, salir fortalecidos, no soportarlas, salir fortalecidos, podamos nosotros con los estudiantes crear espacios para hablar, conversar y proponer. La Universidad Nacional Abierta presentó Si los pupitres hablaran. Invitado especial, Oscar Misle. Sonido, musicalización y montaje, Luis Eloy Barrios. Equipo técnico, Adolfo Moya, Pablo Gascón y Mauro Ascanio. Producción, dirección y locución, Andreina Rodríguez. Un programa realizado por el Centro Audiovisual de la Universidad Nacional Abierta.